Hola, Hola, buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes a buenas todos. tardes. Bien, muy bien. Hola, Hola Emma, hola, ¿cómo estás? bien. Acá preparando todo. Estamos.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda webinar. Saludos para todos, para todas. Bueno, para el que no tuvo la posibilidad de escuchar la primera o si la escuchó vía streaming o en YouTube, esta es la segunda webinar de un ciclo de 3 webinars que realizamos desde la formación de coaching profesional de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el cual distintos representantes de la formación, distintos coordinadores de la misma, brindamos una charla de media hora cada uno sobre algún tema relacionado con el coaching y el bienestar en general, para ayudar también a repensar un poquito quién estamos siendo durante este aislamiento obligatorio. Y también es un espacio para que podamos resignificarnos y entre nosotros generar conversaciones al interno y también hacia afuera, hacia nuestro entorno, con nuestras familias, amigos, etcétera. Conversaciones que sean productivas también y nos ayuden a pasar un poco mejor esta situación que estamos viviendo. En el día de hoy vamos a tener como invitados a 2 coordinadores nuestros, 2 excelentes exponentes de coaching profesional de la UNC. Va a arrancar el profesor Gustavo Videla con la primera charla. Gustavo es profesor de educación física, es coach ontológico profesional y coach transpersonal. Además es coordinador académico de la formación de coaching profesional acá de la Universidad Nacional de Córdoba en la delegación Córdoba Capital, y también es coordinador de la delegación de Río Cuarto y de Villa Mercedes San Luis. Gustavo se especializa en todo lo que es la parte corporal y es uno de nuestros coordinadores acá y mano derecha nuestra en la universidad. Así que bueno, Gus, te dejo al mando, así que me Muy bien, pongo en muy silencio. bien. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, antes que nada, vamos a estar charlando durante media hora y conectarnos, que me digan cómo están viendo, cómo me están escuchando, si hay interferencia. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, esto de la tecnología y las comunicaciones se puede presentar de una otra manera, porque se trata de que nos acerquemos a través de este medio. Me digan cuando ustedes no puedan escuchar con facilidad o por ahí se entrecorta. Ante eso, yo voy a estar solucionándolo en segundos. Por eso no va a ser un obstáculo, sino simplemente conversación. ¿Sí? Bien. Me están diciendo que se escucha algo cortado. ¿Sí? Bien, yo lo que voy a hacer, si este corte sigue, yo voy a hacer un corte de unos segundos para modificarme en cuanto a la ubicación, ¿sí? Pero quiero que me vayan diciendo. Bien. A ver, vamos a tratar de solucionarlo. Bueno, vamos a avanzar y quiero que me digan a través del chat si se corta. Bueno, muy bien. Otra cosa que les quiero indicar también, en la parte superior derecha se encuentra un iconito que dice vista del hablante. A lo mejor en la sala de ustedes tiene otro nombre, pero eso permite que me vean más grande, que me vean más en detalles, que vean más mis arrugas y mi maquillaje. Entonces me voy a exponer y me voy a arriesgar, ¿sí? Pero bueno, eso permite que en esto también nos acerquemos un poquito más y me tengan más cerca. Y no nos vamos a poder tocar ahora, pero vamos a poder tener un contacto bien cercano. Bueno, vamos a comenzar. Acá me dicen que se ven un poquito las arrugas y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver.
Cuando pensé en compartir mi charla, hablar, empezar a compartir algo que tenía que ver, como dijo Diego, con el bienestar, algo que tenía que ver con la situación que estamos viviendo, me vino a la mente, ni más ni menos que compartir una experiencia mía y a partir de ahí poder entregarles algo a ustedes de lo vivido, ¿sí? En este sentido, es contarles y un poquito de cómo yo llego a este lugar donde me encuentro ahora, a todos esos lugares que por ahí mencionó Diego al comienzo. En realidad mi vida antes era muy diferente, ¿sí? Yo antes tenía una vida muy dedicada a lo comercial, muy diferente a lo que es ahora. Vivía como un camino errático, ¿no? Como algo que no estaba concluido, objetivos que no estaban a buen término, objetivos que por ahí se cumplían, pero que digamos, no los vivía con satisfacción, ¿sí? Bueno, chicos, me están diciendo que se corta, ¿sí? Yo voy a para solucionar el inconveniente, ¿sí? Me hacen con el dedito si me escucharon, ¿sí? 10 segundos y vuelvo. Muy bien. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Subsanado el inconveniente que yo ya me parecía que iba a suceder, vamos a seguir. Bueno, entonces, hace muchos años, como le comentaba, yo me encontraba como ahí en una situación como media errática, un caminar un poco confuso. A partir de eso, digamos, tomé una decisión en aquel momento, una decisión como bien decidida a realmente saber qué estaba pasando en mí, a saber conocerme un poco más. Y es así que me lancé a muchas actividades, disciplinas de autodescubrimiento, disciplinas que tienen que ver y actividades que tienen que ver con el conocerse a uno mismo, actividades contemplativas. Decidí retomar aquella maravillosa profesión que había dejado de lado, que era la educación física, retomarle el contacto con el cuerpo. Entendí en aquel momento que el encontrarme conmigo y descubrir aquello que yo tenía que descubrir tenía que ver con conectarme profundamente conmigo. Y solo podía hacerlo a través de la corporalidad, de mi cuerpo. Es así que, como les cuento, empecé a transitar una y otra disciplina, actividad durante mucho tiempo. Y un buen tiempo, un buen día, me encontré con un tipo de conocimiento diferente, que también tenía que ver con lo contemplativo, que tenía que ver con el autodescubrimiento, pero en esta búsqueda me encontré con varios estudiosos de la conciencia, Ken Wilber, y tuve la suerte de conocer a Daniel Taropio. Daniel Taropio es un psicólogo argentino que hace 30 años se dedica al estudio de la conciencia, pero lo hace de una manera particular, ¿sí? Lo hace conectando a la subjetividad de la persona, ¿sí?, a esto de lo contemplativo, del mundo interno,
con intuiciones científicas y también con aquellas intuiciones de aquella sabiduría milenaria oriental. ¿Sí? Entonces, eso fue un cambio de paradigma en mí, porque a partir de ahí pude conectarme con una manera diferente de mirar el aprendizaje y de mirarme, y en este sentido es mirar al ser humano como un ser transpersonal. ¿Y qué es esto de lo transpersonal? Es mirar a la persona más allá, o sea, como un ser en evolución a lo largo de millones de años. ¿Sí? No como un ser moderno, como un ser presente, sino como un ser que ha trascendido, que se ha transformado para sobrevivir a lo largo de toda su vida. Hay otros estudiosos, como por ejemplo Darwin, el famoso biólogo que se encargó de estudiar de esta manera el ser humano, ¿no? Esto es de comparar a los hábitos que tenían los animales con el comportamiento del ser humano. Darwin descubrió, por ejemplo, que nuestro lenguaje no verbal, nuestra corporalidad, tiene una predisposición y tiene gestualidades que son similares a los que los animales presentan, justamente porque nosotros provenimos, ¿sí?, de esta misma evolución. Hemos evolucionado igual que los animales, que los simios, por ejemplo, y poseemos gestualidad, una corporalidad, una manifestación en nuestras diferentes comportamientos corporales, propio también de esta evolución. ¿Sí? Esto me llevó a darme cuenta de que más allá de la conducta, de lo que podemos estudiar hoy en día y mirar a la conducta desde un lugar actual, es también necesario mirar al ser humano y su comportamiento de esta manera, ¿sí? Trascendiendo a su biografía, podemos decir, sino contemplar que el ser humano viene adquiriendo cualidades, predisposiciones desde hace millones de años. Y esto es realmente paradigmático, al menos a mí me cambió la mirada en ese sentido, porque empecé a comprender que hay ciertas cuestiones que están sostenidas por cualidades y predisposiciones más profundas. En este sentido, un tipo de conocimiento que a mí también me terminó de sorprender es la idea de la dualidad que presenta el universo, ¿no? O sea, aparte, y cuando hablamos de estos conocimientos, de esta sabiduría, estamos hablando de conocimiento observable, empírico, muchos todavía no avalados científicamente, pero se observa que la ciencia avanza sobre estos conocimientos, verificando y demostrando estos conocimientos y sabidurías que ya anteriormente se encontraban a disposición. Y una teoría que se une a la teoría del Big Bang dice que a partir de esa gran explosión del Big Bang, millonésimas de partículas empezaron a expandirse a través de polaridades, ¿sí? Es así que en el universo, en el mundo en el que habitamos, estamos viviendo, estamos siendo, podríamos decir, condicionados por dualidades, condicionados por polaridades. Lo interesante de esto es que cada polaridad tiene su aspecto particular, cada polaridad tiene su manera individual de ser, pero lo curioso también es que estas polaridades, estas dualidades, trascienden esta individualidad para formar una unidad, ¿sí? Esto es lo que desde la sabiduría oriental milenaria se conoce como el yin y el yang, la energía masculina y femenina, no como desde el enfoque o desde un término sexual, sino desde una predisposición y una característica que estas dos dualidades, estas dos polaridades poseen. Entonces, podemos verlo, si ustedes se dan cuenta, en la noche y el día, en el sol y la luna, en la masculinidad y lo femenino, ¿sí? Y cada una de esas polaridades tienen una manera de comportarse y de ser.
Lo que también me llamó sumamente la atención, me sorprendió, y a partir de ahí mi camino de abordaje de la conducta y acompañamiento a las personas fue totalmente diferente, es que esta dualidad, estas polaridades, estas maneras diferentes de comportamiento que tienen estas dualidades, también se replican y se muestran en el ser humano, se muestran en su conducta, se muestran en las diferentes interrelaciones que posee el ser humano. A su vez, estas dualidades, estas polaridades también se encuentran en cada uno de nosotros, con sus características. Yo les voy a mostrar un poquito unas diapositivas para que ustedes tengan mayor claridad sobre lo que yo les estoy contando. Entonces, como dijimos, dos polaridades. Una de ellas, llamada por este estudioso de la conciencia que dije al comienzo, Daniel Taropio, que es la trama integradora, y la otra, el movimiento diferenciador. La trama integradora es esa polaridad de la cual hablé recién, conectada con la modalidad de conciencia femenina, que tiende a la cohesión, que tiende a la unión, que tiende a la comunidad, que tiende a integrar. Y a su vez, la otra modalidad, la otra polaridad es el movimiento diferenciador, que tiende a lo lineal, al objetivo, a la separación. Es muy diferente a la trama integradora, porque la trama integradora lo que propone o lo que propicia es la comunidad. ¿Sí? Estas dos polaridades se encuentran en nosotros. Y desde estas dos polaridades es que miramos el mundo, es que nos interrelacionamos, es que llevamos a cabo acciones, tomamos decisiones. ¿Sí? Desde la trama integradora del movimiento diferenciador podemos hablar que las dualidades pueden ser interno-externo, lento-rápido, frío-calor, oscuro-brillante, intuición, razón, luna-sol, medianoche-mediodía. ¿Sí? Y cada una, como dije, tienen sus características particulares. ¿Sí? A partir de ahí, como les contaba recién, mi vida cambió, porque pude conectar con estas polaridades, estas capacidades, estas predisposiciones en mí, conocerlas y pude saber de qué manera estaban o no en armonía. Todos tenemos estas polaridades, estas dos modalidades de conciencia, y una está más desarrollada que la otra. Y en ese sentido, podemos ser más propensos al objetivo, a ir hacia adelante, a lo lineal, al logro, o podemos ser más predispuestos a la contemplación, a la unión, a la sensibilidad. ¿Sí? Generalmente, a nivel social, se encuentran más predispuesta la trama integradora en la mujer y a su vez el movimiento diferenciador en el hombre. Pero esto es a nivel social, a nivel cultural, natural, y esto no significa que podamos desarrollar, de hecho es así, se puedan desarrollar una u otra manifestación o modalidad de la conciencia cuando, por ejemplo, nos percibimos, tomamos conciencia de que somos más desde la trama integradora y nos cuesta llegar a los objetivos, nos cuesta por ahí tomar decisiones, nos cuesta separar los acontecimientos y los hechos para llegar a nuestros objetivos, podemos desarrollar esta otra modalidad de conciencia que tiene que ver con el movimiento diferenciador para ser más lógicos, para ser más objetivos, para llegar de una manera más directa y lineal ante las decisiones que tomamos. ¿Sí? Y a su vez, si tenemos exacerbada o tenemos más predisposición a la modalidad de conciencia, que tiene que ver con la modalidad de conciencia masculina, recuerden que no tiene que ver con la sexualidad, sino que tiene que ver con que originalmente ha sido llamada así, podemos desarrollar
y predisponernos más a la trama integradora. Si por ahí observamos que somos, generalmente en la conducta se observa como una intolerancia, ¿no? Esto de no contemplar, no esperar e ir más al punto, ¿no? Somos intolerantes. La violencia es una manera de manifestarse a través de la modalidad del movimiento diferenciador. El egoísmo, la soberbia, todos esos comportamientos son manifestados desde la modalidad del movimiento diferenciador, ¿sí? Hoy, ¿por qué lo comparto? Y quería hacer una vivencia y creo que vamos a tener tiempo. Porque hoy esto a mí me resulta sumamente valioso. Estamos ante una situación vivida donde se ha presentado, ¿no? Este acontecimiento a nivel mundial, la pandemia, que se presenta con una gran energía, con una gran predisposición desde el movimiento diferenciador. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque avasalla, porque lleva por delante, porque avanza sobre nosotros. Ahora, a nosotros, ¿nos sirve responder de la misma manera? Evidentemente, no por ahora, pero no significa que nos quedemos en la pasividad de las acciones. En mi caso, lo que estoy haciendo en este momento es recibir, contemplar desde mi modalidad femenina, desde mi trama integradora, para tomar las decisiones en conciencia más acertadas. Si yo reacciono, esto tiene que ver con cualquier acto o situación de violencia que yo reciba. La situación de violencia, recuerden, es el movimiento diferenciador, es esa predisposición que va hacia adelante, que avasalla, ¿sí? Si yo recibo un movimiento de ese tipo, la respuesta ante, por ejemplo, esta situación de la cual todavía no tenemos información y no podemos ganarle, sería en vano, no me permitiría tener la contemplación, esta observación de cuál es la decisión más acertada. Entonces, ¿a qué apelo? Apelo a fluir en trama integradora, más para esa modalidad de conciencia que me permite reconocerme, observarme, tomar conciencia, como en aquel entonces me permitió también tomar conciencia de quién era yo para modificar, realizar los cambios que tenía que realizar y llevar a cabo acciones más en coherencia con mi autenticidad. Por eso es que hoy estoy hablándoles acá, porque yo tomé la decisión que tenía que ver con el descubrimiento sobre mí, que me decía, tenés que retomar tu profesión de docente, tenés que conectarte más con vos mismo a través de tu cuerpo y tenés que ir para el lado del acompañamiento a personas que necesiten también la vivencia para salir adelante. Eso, si yo hubiera seguido desde mi movimiento diferenciador, que en aquel momento lo tenía bastante exacerbado, no lo hubiera podido ver, porque en el empuje, en el ir hacia adelante, me pierdo esa contemplación desde la otra modalidad de conciencia. ¿Sí? Dedómetros para saber si están entendiendo. Esto es un sí. Obviamente que acá hay muchos de esto porque esto da, ¿no? para reflexionar y profundizar. Pero bueno, yo les quería contar qué había sucedido con mí y cómo es que me encuentran acá hablándoles a ustedes ahora y qué es lo que me motivó. Descubrí un tesoro, ¿sí? Que hoy lo puedo poner en práctica en la vida cotidiana, en la vida de pareja, ante estos inconvenientes que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, yo estoy en este momento de una manera contemplativa. La contemplación es trama integradora, ¿sí? Es la sensibilidad, es la conexión. ¿Qué me está pasando ante lo que está sucediendo? ¿Sí? Tengo una angustia, ¿sí? Ahora, el enojo, la violencia que tapa la angustia es el movimiento diferenciador exacerbado. Entonces, yo desde una trama integradora, desde una modalidad de conciencia femenina, puedo tomar mayor conciencia de lo que interiormente me está pasando y me voy a dar cuenta de que me tengo que dejar de enojar con mi pareja porque mi pareja no tiene la culpa.
porque en realidad estoy teniendo una gran angustia, una gran inseguridad ante la amenaza de esta modalidad masculina que es la cuarentena, y más que la cuarentena, la pandemia, este virus. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que tengo tiempo, tengo 5 minutos. Yo les quería compartir para que ustedes se lleven esto en el cuerpo, les quería compartir dos temas musicales. Yo les voy a pedir ahora que habilite el micrófono, y si no, les voy a pedir a Diego que los habilite si está por ahí. Quiero que escuchen dos temas, y ustedes me van a decir, ay, que los puse con nombre y no, ya no tiene, no va a tener sorpresa. Pero bueno, les voy a mostrar este tema para que escuchen. Emma, con el dedito, haceme si escuchas así. Emma y Beta. Sí, sí. Escuchen ese tema. Además de ser hermoso, díganme con qué se conecta, con el movimiento diferenciador o la trama integradora, la modalidad femenina o la modalidad masculina. Femenina. Perfecto. Ahora escuchen este tema, acuérdense que estas predisposiciones las tenemos internamente todos, ¿sí? Y de manera, a través de un desarrollo armónico, a través de un desarrollo integral, podemos gestionar y tener a la mano de la mejor manera estas dos modalidades. Les voy a mostrar ahora, les voy a hacer escuchar otro tema. Y ahí vamos. Ustedes me van a hablar de un poquito de la diferencia. Fíjense, y cómo resuena. ¿Se nota la diferencia? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Sí. Deshabilite el micrófono, por favor. Este Me implica da acción. Acción, energía, fuerza. Algo que tengan. me da la impresión en que su con vida. este No sé si me escuchan. me da la ¿Me impresión escuchan? que el último tema, vamos así como a buscar algo como pie de guerra para conseguir algo. Parece el mar, la fuerza del mar, el movimiento. La acción, Sí, la la acción. energía. Como posicionados para ir en busca de algo. Yo lo que puedo opinar es que, bueno, como profesores de gimnasia también, las dos músicas las relaciono, la primera con la calma, la tranquilidad, y la segunda con la acción, con el movimiento. Acá estoy. Perfecto. Bien. ¿Observan la diferencia? Mucho, sí. Perfecto, bien. Yo les voy a pedir que deshabiliten los micrófonos y les voy a pedir que traigan a ustedes, recuerden, una situación de la vida cotidiana, que puede ser una relación, puede ser una situación quizás que se presenta como obstáculo, que la tienen que afrontar. Y cuando la recuerden, la traigan, me hacen con el dedo de esta manera, indicándome que ya la han recordado. ¿Sí? Bueno, les voy a pedir ahora que quienes puedan, que vayan a conectarse con el cuerpo, cerrando un poquito los ojos, y quien no quiera cerrar los ojos, que al menos baje la mirada para percibir el cuerpo, para percibir cómo ese cuerpo va resonando a estos temas. Lo que vamos a hacer es, yo voy a poner un tema
Y a esa situación la van a traer, la van a sentir a través del tema musical que yo les voy a poner. ¿Sí? Cuando ustedes la sientan, cuando ustedes la perciban en el cuerpo, empiezan a percibir y a atender aquellos pensamientos, aquellos quizás darse cuenta que aparecen. ¿Sí? Vamos a hacerlo por una cuestión de tiempo, brevemente, para que ustedes tomen conciencia de cada una de estas propuestas a través de la música. ¿Sí? Entonces, yo les voy a pedir ahora que se predispongan a que me dejen de mirar un poquito y que recuerden esa situación y que la ubiquen en un lugar del cuerpo que ustedes quieran. En un momento va a empezar a sonar un tema musical. Quiero que dejen, que suelten los juicios, que simplemente este tema atraviese, ¿sí?, la corporalidad del cuerpo de ustedes y que dejen aflorar las emociones y desde ese lugar perciban simplemente lo que aparece. Muy bien. ¿Pudieron percibir? No, ¿Se escuchó? No, no se escuchó nada. ¿Se escuchó la música? No se escuchó nada. no. No, nada. ¿No se escuchó la música? Uy, qué No. lástima. Bueno, Algunas ahí va de palabras, nuevo. alguna cosa. Muy bajo. Ahora sí, ahora se va a escuchar. Disculpen, ahí les voy a pedir que vuelvan a ubicarse de esa manera, predisponiéndose a conectarse con el cuerpo y a recibir lo que la música les dice. ¿Pudieron sentirla? Espectacular. Sí. Sí, sí, sí. Bien.
Seguramente afloraron como emociones y pensamientos que tienen que ver con el Con la encuentro, alegría. el acercamiento, con el cuidado. Y nos estamos yendo y quedó pendiente el otro tema musical. Me hubiera gustado que ustedes pudieran notar la diferencia entre una predisposición y la otra, una modalidad y la otra, ¿sí? Yo a lo que los invito es que se den la oportunidad de tomar conciencia a través del cuerpo para reflexionar sobre lo que nos está pasando, ¿no? Fíjense que este avasallamiento, esto que nos está como llevando por delante, a su vez también, quizás desde la modalidad femenina, desde esta trama integradora, podamos reflexionar que es una oportunidad para el encuentro, para aquello que a través de ese movimiento diferenciador que venía siendo, lo hayamos dejado de lado. El encuentro, la conexión, ¿sí? Quizás sea también una oportunidad para recordar y valorar ese encuentro que tan por ahí hayamos dejado de lado. A nivel mundial, ¿no? Como seres humanos. Así es que, bueno, la idea era presentarles esto, contarles un poquito qué me había sucedido y espero que les sirva de alguna manera. Simplemente antes de dejar la sala voy a chequear con el famoso método que yo utilizo, que es el dedómetro, ¿sí? Si les ha gustado. Bueno, me alegro mucho, ¿sí? Gustavo, A perdón. disposición también para quien por ahí me conoce y quiera, pueda recibir más información y también pueda avanzar en esto de la conciencia individual a través de estas dos modalidades en este tiempo que tanto se necesita, ¿sí? Placer haber estado con ustedes. Espero haberle dejado. Perdón, Antes de que te vayas, ¿me puedes decir cómo se llamaba Adiós. el webinar? Diego. Hola, ¿cómo están? Gus, ahí están preguntando la gente el título de tu Micrófono presentación. cerrado, Diego. De la primera webinar, porque yo no la escuché, me dice que está en YouTube y la quisiera tener. Ahí está. Bien, la vamos a compartir, no te hagas problema, Héctor, que la vamos a compartir Sí. en los grupos también. Así que ahí está Perfecto. Roberto lo va a compartir. Sandra, le querías preguntar, Sandra Lucarelli, querías preguntar algo a Gustavo. si nos podría pasar el nombre de los temas, si podría ser, si no, no es problema. Sí, De sí. que no- ¿Te parece, Diego, que les dé una dirección de mail? Sí. Bueno, Anotalo dirección... ahí en el chat, Gus, así lo tienen todos. Perfecto. Ahí les voy a anotar la dirección de email para que puedan recibir mayor información. Yo entré tarde a la clase hoy. Quisiera saber cómo se llamaba el tema del cual estuvimos. También se los voy a pasar. Ahora no lo tengo por una cuestión de tiempo. Se lo estoy escribiendo a Diego. Ahí te escribo, Diego, a vos antes. Ahora. Okay. Yo también entré tarde, así que no me podía conectar. Bien, ahí tienen la dirección de mail para que puedan ingresar. La clase de hoy era conciencia vital, algo así. La sabiduría del cuerpo para afrontar los nuevos desafíos. Bien. No herramientas, en realidad no son herramientas, son predisposiciones que ustedes ya las tienen a mano. Tienen que tomar conciencia y desarrollarlas y gestionarlas. Una vez que ya las vivencian, las reconocen, las pueden gestionar en todos los dominios de su vida. Esa era la duda que tenía, digamos, todo esto es a conciencia, cuando uno, donde pone el foco. En realidad es tomar conciencia como el coaching, punto A y punto B. El punto A es dónde me encuentro. Entonces es tomar conciencia de dónde me encuentro en este momento ante esos obstáculos, problemas que no puedo resolver. Tomo conciencia de mí mismo, cómo son estas modalidades en mí, qué necesito realizar para armonizarlas, para integrarlas, para que mis acciones en el afuera sean también de esa manera. Y llegar a ese punto B
a partir de esa toma de conciencia inicial. Excelente. Muchas gracias, Bien. Gustavo. Un aplauso para Gustavo, un aplauso virtual para Gustavo. Excelente. Gracias. Gracias. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias. y ahora Gracias, Muchas Gustavo. gracias. les quiero presentar al doctor Roberto Fernández. Roberto también es otro de nuestro coordinador de acá de la formación en Córdoba Capital. También es el coordinador de la formación de coaching en salud y el docente encargado, junto con Patricio Ordóñez, de el curso de herramientas de inteligencia emocional y neurociencias y inteligencia emocional en el contexto familiar. Así que, bueno, Roberto es médico de profesión de base, coach ontológico y futuro psicólogo. Así que lo tenemos acá, un placer tenerlo. Roberto, te dejo en manos de este público. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Saludos a todos los que están conectados. Creo que la mayoría los conocemos. Alumnos, exalumnos. ¿Se escucha bien? Vamos a verificar primeramente. ¿Sí? Excelente. Bueno, en esta tarde vamos a continuar articulando este tema tan interesante y de tanta utilidad que nos ha compartido Gustavo. Vamos a continuarlo con otro recurso para que podamos potenciar aún más este tema de la conciencia emocional, abriéndolo un poco el espectro y apuntando justamente a esto, a tomar conciencia de qué es lo que nos sucede y a poder identificar aquellas cuestiones que nos ayudan a modificar algunas cuestiones, algunas cosas para mejorar. Cuando digo mejorar, para sentirnos mejor como personas, habiendo identificado aquello que nos está molestando. Ahora, después voy a comentar un poquito más esta cuestión de la identificación y de lo que concierne a la singularidad de cada uno. Teniendo muy presente que ningún tipo de recurso, de herramienta, de estrategia es absoluta para todos, sino que, como bien dijo Gustavo, son cosas que se comparten para que le sirvan de orientación, para que el que quiera tomarlo lo pruebe. Yo siempre digo, no crean nada de esto, úsenlo y vean cómo les va. Lo que vamos a compartir hoy, varios de los que están por ahí seguramente en clase lo habrán visto alguna vez, lo van a poder entonces repasar, profundizar un poco más, con un poquito más de tiempo, y los que no, pues bueno, los conocerán. Vamos a compartir pantalla entonces. ¿Se puede ver bien ahí? Sí. Muy bien. Entonces, les comentábamos que íbamos a hacer algunas referencias a recursos para potenciar la conciencia emocional. Entendiendo la conciencia emocional como habilidad, como competencia dentro del ámbito de la inteligencia emocional y como uno de los elementos más importantes, si no el primero, en el orden de las habilidades intrapersonales. Cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo, y está bárbaro cómo terminó Gustavo, a esos recursos personales que tenemos y que a veces los tenemos identificados y no los explotamos suficientemente bien, otras veces no los recordamos o no los tenemos identificados, pero todos los tenemos. Es decir, todos tenemos un arsenal de recursos personales para enfrentar el día a día, y cuando le agregamos algún tipo de herramienta que nos permite incrementar ese arsenal, ponerlo a prueba, entonces eso nos sirve para la potenciación de esos recursos que tenemos y en este caso para la potenciación de las competencias emocionales. Cuando hablamos de esto y de cómo lo potenciamos, estamos pensando fundamentalmente en algunas cuestiones que tienen que ver con la atención, la observación, la escucha y la capacidad de acción. Si nosotros afinamos esos instrumentos, probablemente vamos a obtener un resultado bastante satisfactorio
en cuanto a lo que nos estamos proponiendo, y esa propuesta o ese propósito va a depender de lo que nosotros identificamos en eso que nos está sucediendo. Ahora, ¿qué me está sucediendo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de emociones. Y las emociones no tendríamos que calificarlas como positivas, negativas, buenas o malas, ya sabemos, sino como emociones en general. Es verdad que hay emociones placenteras, otras displacenteras, agradables, desagradables, como quieran llamarle, pero todas tienen algún tipo de utilidad. La cuestión es hasta dónde llegan, cuánto duran, cuán intensas son, porque eso empieza a ser la diferencia en cuanto a cómo responde nuestro cuerpo cuando aparece esa emoción y cuál es el resultado en mi vida cotidiana. Decíamos, recursos para potenciar nuestra conciencia emocional, pensando en esto de potenciación muy directamente relacionada con el coaching, como una disciplina que justamente se encarga de acompañar a las personas a potenciar esos recursos y a descubrir aquellos que no hayan descubierto para avanzar en sus propósitos. Y cuando decimos conciencia emocional, hemos tomado acá, hay muchísimas definiciones. A nosotros nos gusta particularmente el enfoque de competencias emocionales de Rafael Vizquerra. Probablemente muchos de ustedes conocen a este autor español de Cataluña que lleva muchísimos años trabajando con su equipo en este tema de la inteligencia emocional y abocado fundamentalmente a la educación emocional. Vizquerra plantea que la conciencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. Aquí vamos a hacer una observación que a nosotros nos parece interesante porque hay algunos autores que cuando hablan de la conciencia emocional la dejan referida solamente a la autoconciencia como la referida a uno mismo, es decir, habilidad intrapersonal, refiriéndose a la capacidad de tener conciencia de mis emociones, y dejan como separado en otro punto el de la capacidad de tomar conciencia de qué está pasando con el mundo emocional de los demás. Por eso nos gusta esta mirada que es más integradora, incluyendo además la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Entonces, en esta definición que plantea Vizquerra, estamos hablando de tres elementos: conciencia de mis propias emociones, conciencia de las emociones de los demás y conciencia del clima emocional del lugar donde yo me encuentro. Mi casa, mi centro de trabajo, mi barrio, mi facultad, donde quiera que yo me encuentre. Entonces, conciencia emocional sería la unión, la integración de esos tres elementos. Cuando soy capaz de tomar conciencia de lo que sucede en cuanto a la emocionalidad en mí, en los demás y en el lugar donde yo me desenvuelvo, donde estoy, ahí puedo decir que estoy trabajando en pos de la conciencia emocional. Y la conciencia emocional básicamente se refiere a tres elementos, como decía. En primer lugar, toma de conciencia de las propias emociones, la comprensión de las emociones de los demás y del estado emocional en el contexto. Y la gran mayoría de los autores, si no todos, refieren esto de etiquetar, aunque mucho no me gusta esta palabra, digamos, dar nombre a las emociones. Dar nombre a las emociones es un aspecto a tener en cuenta. ¿En qué sentido? No es necesario aprenderte un texto de memoria. No es necesario que le des el nombre a las emociones que tú identificas, como lo dice el autor X o el autor Y. Es suficiente con que tú le puedas dar un nombre propio a tus emociones. La cuestión es que puedas identificarla, es lo primero, que la puedas identificar. ¿Y cómo tú la nombras? ¿Cómo tú la identificas? Si para ti es alegría, es alegría. Si es desánimo, es desánimo. Si es tristeza, es tristeza. Si es bronca, es bronca. O cualquier otro tipo de palabra. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque depende del contexto en el que nos desarrollamos. A lo mejor tú te lees un autor norteamericano y te está refiriendo una terminología que es propia de la cultura norteamericana. O te lees un autor francés, un autor inglés, o un autor de cualquier otro lugar,
Y obviamente que la literatura científica o cualquier literatura está permeada por las condiciones de producción. ¿Quién es la persona que lo escribe? ¿Dónde lo escribió? ¿Por qué acontecimientos vitales está atravesada esa persona? ¿Cuáles son las influencias de las teorías y de otros autores que tiene esa persona? Por lo tanto, es importante que cuando intentemos nombrar nuestras emociones o las emociones en general, también tengamos en cuenta el aporte nuestro y dónde nosotros vivimos y cuál es la influencia emocional que tenemos nosotros. Porque el vocabulario emocional varía mucho de un lugar a otro y de un grupo poblacional a otro, inclusive en un mismo país, en una misma provincia. Aunque, como bien sabemos, seguramente la mayoría de los que estamos acá, conocemos un grupo de emociones básicas o universales, pero esto está referido a estudios científicos que se han realizado que identifican en base a la expresión facial un grupo de 6 emociones fundamentales: alegría, la tristeza, la sorpresa, el disgusto, el miedo, la ira. Pero esto es más complejo que eso. Sí, hay una combinación luego de emociones primarias y secundarias que las complejiza y que ahí es donde está justamente la singularidad. Porque todos contamos con la misma biología, la misma base neurofisiológica como especie. Todos tenemos ese famoso cerebro límbico donde ocurren los fenómenos neurofisiológicos que tienen que ver con las emociones, pero lo que nos hace singulares son las experiencias previas que tenemos y en base a esas experiencias que cada uno tiene, cómo responde ante los estímulos que desencadenan las emociones. Quiero contarles que este recurso de Alicia Fredusa que vamos a retomar para algunos y profundizar y para otros que lo verán por primera vez, es un recurso de la propedéutica médica. Como bien les comentó Diego, yo tengo formación en la medicina y buscando recursos y con esto el trabajo del coaching, que uno siempre está como muy alerta, un día se me ocurrió empezar a experimentar con esto hace ya bastante tiempo atrás y le dimos como una configuración diferente a este recurso en base a la inteligencia emocional, en base a un recurso para identificar, para tomar conciencia de qué es lo que me pasa en mi mundo emocional. Y bueno, quiero que sepan que estoy inspirado para este recurso en ese tema en particular y en segunda instancia por un autor que es John Lawson Austin. Austin escribió por allá por la década del 50 una serie de textos, en realidad fueron varias conferencias que luego se agruparon en un libro, que para todos los que estén estudiando o coaching o que ya sean coaches se los recomiendo. Se llama Cómo hacer cosas con palabras. El libro en realidad fue publicado post-mortem en 1962. Y ahí básicamente Austin lo que plantea es que hay diferentes maneras para usar el lenguaje en cuanto al habla y que todas implicarían de alguna manera un hacer algo. Y esto tiene que ver con el lenguaje como acción, algo de lo que hablamos muchísimo en coaching, particularmente en el coaching ontológico que está atravesado por la ontología del lenguaje. Y Austin dice que al decir algo, por lo tanto, estamos haciendo algo. Esa es una de las premisas fundamentales de ese libro. Entonces nosotros pensamos cómo articular este recurso de la propedéutica médica en cuanto a la inteligencia emocional y el trabajo de la conciencia emocional. Y bueno, ¿quién será esta señora Alicia Fredusa? Un poco jugando con esto de hacer cosas con palabras y pensando, circunscribiendo esto de las emociones un poco más cercano a las emociones perturbadoras, a las emociones displacenteras, porque obviamente que aquellas emociones que nos hacen sentir bien, nosotros no le damos ni bola, digamos. ¿Sí? Estamos bien, no pasa nada, seguimos bien, estoy alegre, viva la fiesta, todo tranquilo, pero las cosas cambian
cuando experimentamos emociones desagradables, displacenteras, perturbadoras, y sobre todo cuando esas emociones son persistentes, duraderas, frecuentes, sobre todo cuando se presentan entonces en forma de patrones emocionales. Y aquí es donde está el foco principal para que ustedes se lleven este mensaje de que las emociones pueden presentarse de manera esporádica ante determinados estímulos, o puede que se presenten de manera reiterativa, y entonces cuando se presentan de manera reiterativa me está indicando una especie de patrón de respuesta en mi persona. Y en dependencia de cómo se presenta esto, pues si yo lo quiero solucionar, pues tendré dos caminos básicamente. Intento resolverlo por mí mismo a través de diferentes recursos, como esto, por ejemplo, o lo que ya tengo, o busco ayuda profesional. Y esa ayuda profesional va a depender también de las características que tiene esta presencia de las emociones. Porque si estamos identificando que son patrones que inciden en diferentes contextos de mi vida personal, profesional, y que son reiterativos, bueno, probablemente habrá algo arraigado ahí que tengas que resolver con X profesional. Y cuando son cosas que están atravesadas para avanzar con X cuestión que yo quiero resolver, con una meta cualquiera, pero en este momento esa emoción se interpone y no me deja, bueno, probablemente voy a otro tipo de profesional que podría ser, por ejemplo, un coach. Entonces, Alicia Frelusa se refiere a esto, utilizando las letras de ese nombre: aparición, localización, intensidad, características, irradiación, alivio, y en cuanto al apellido de la señora sería la frecuencia, la duración y soluciones asertivas. La S con la A, soluciones asertivas. Vamos a desgranar esto un poquito, a ver de qué se trata. Y la manera en que nosotros le vamos a proponer esto es con preguntas. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer esta aclaración que les comentaba al inicio, porque no existen fórmulas absolutas. No pretendemos nosotros que esto sea una panacea, como una panacea para todos y para todo tipo de situaciones. Simplemente para que lo tomen, y los invitamos a que se hagan estas preguntas cuando se pongan a observar sus estados emocionales. Entonces, la respuesta es la de cada uno. No es la respuesta que te voy a dar. Te estoy acercando un recurso, que lo puedes llamar herramienta, como quieras. Pero las respuestas pertenecen a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Entonces, cuando estoy en presencia de emociones displacenteras, desagradables, perturbadoras, una buena pregunta inicial sería, en cuanto a la aparición, ¿cuándo es que aparece esta emoción? ¿Aparece por la mañana? ¿Aparece por la tarde? ¿Aparece por la noche? Parece que no tiene importancia esto en los momentos del día, pero la puede tener, porque a lo mejor a la mañana yo estoy en mi trabajo y a la noche estoy en mi casa, con mi familia. El contexto cambia, las personas que están a mi alrededor cambian. Por eso la segunda pregunta es, ¿en qué contexto aparece esta emoción? ¿Aparece en mi casa, con mi familia? ¿Aparece en mi oficina, en mi consultorio, en el hospital? ¿Aparece en una reunión del barrio? ¿Aparece en un asado con X personas? ¿En el club? ¿Dónde? ¿En qué contexto yo siento que esto acontece? ¿Ante qué tipo de eventos? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido en el momento previo a que aparezca esta emoción en mí? ¿Aparece cuando estoy solo o sola? ¿O aparece cuando estoy en compañía de otras personas? ¿Y quiénes son esas personas? Entonces, como ustedes pueden apreciar, con la sola pregunta referida a la aparición, podemos tener un montón de respuestas relacionadas con ese fenómeno emocional. Y apenas estamos en la aparición. Localización. La L de Alicia se refiere a localización. Digamos que es, como llaman algunos por ahí, el GPS
emocional. ¿Referido a dónde? Al cuerpo. Acaban de tener un rato fabuloso con Gustavo referido a esta cuestión del trabajo con la corporalidad, ¿no es cierto? Es decir, a prestar atención a esto. Entonces, ¿en qué parte de mi cuerpo yo siento que aparece el mensaje de esa emoción? Probablemente, como está allí en la lámina, en el centro del pecho. Bueno, le voy a prestar atención. Bueno, yo siento algo acá. Mi cuerpo me tira un mensaje desde el centro del pecho. O me lo tira desde la boca del estómago. O me lo tira desde la cabeza. O desde la nuca, con una contractura. O con transpiración. O con temblor en las manos. O con flojera en las piernas. Cada uno se fijará en qué es lo que pasa en su cuerpo. Pero esto es importantísimo porque se refiere a lo que les decía anteriormente con aquellas palabras de atención, focalización, observación, escucha. Y la escucha refería también al propio cuerpo. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Y desde dónde? ¿Desde qué parte de mi cuerpo me lo está diciendo? Cuando hablamos de la intensidad, estaríamos entonces en esta otra letra. Hay muchas maneras para medir la intensidad, pero obviamente que nosotros ninguno va a tener ningún aparatito que te lo conectes y que te va a decir, bueno, su emoción en este momento tiene una intensidad de 5 puntos, 8 puntos, 15 puntos. Ponerle que en los laboratorios de psicología experimental y todo eso hay un montón de aparatología y cosas que sirven para medir con electrodos y no sé qué. Pero en la vida cotidiana no tenemos estas cosas. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta de cuán intensa es la emoción, esta emoción displacentera, desagradable, perturbadora que yo experimento? Yo les propongo una manera simple. ¿Cuánto modifica esta emoción mi capacidad de acción en el diario vivir? ¿Y cómo la modifica? Referido a esto que me pasa, me bloquea mi accionar diario, me impide estudiar, me impide trabajar, me dificulta la comunicación. ¿Cómo me la dificulta? Me acerca o me aleja de las personas, me acerca o me aleja de la solución a mis problemas o a mis quiebres, me acerca o me aleja de mi propósito. Entonces, esa pregunta de cuánto y cómo modifica mi capacidad de acción en el diario vivir te va a dar una pauta bastante cercana de cuán intensa es la emoción, porque si la emoción tiene una baja intensidad, apenas te vas a dar cuenta y vas a seguir con tu vida corriente, como todos los días. Pero si ya te está dificultando tus actividades cotidianas, entonces estamos hablando de una intensidad mayor. Y no hace falta que le pongamos un número u otro, una medición, una escala. Con eso ya es un indicador bastante certero de cuán intensa puede ser la emoción. Obviamente que podemos aumentar la descripción de esa emoción. Antes dijimos, vamos a poner por ejemplo, la localizo acá en el pecho, pero cuando llego a esta letra, características, ¿cómo puedo describir de manera más exhaustiva esa emoción? Otras características que yo puedo describir de la misma. Además de sentir una sensación opresiva en el pecho, ¿qué otra cosa yo identifico cuando me emociono de esta manera? Y ahí le agregas todo lo que te venga a tu mente, todo lo que identifiques en tu cuerpo, porque a lo mejor hay opresión en el pecho, pero tal vez tienes también dolor de cabeza, contractura en el cuello, como te decía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tú seas capaz de identificar. Pero para esto hace falta observación. Prestar atención a lo que pasa con tu cuerpo, a lo que pasa en tu mente, a lo que pasa, obviamente, con tus emociones. Irradiación. Bueno, como la palabra lo dice, irradiación, estamos pensando básicamente como energía que se mueve de un lado a otro, ¿no es cierto? Utilizamos esta palabra, usando la inicial ahí del nombre de la señora, para pensar de dónde viene esta emoción. ¿Viene de mí o viene de otra persona? Recordemos que
cuando hablamos de las emociones, también nos referimos a veces a esto del contagio emocional. Recuerden que cuando uno comenta, las emociones se contagian. Tenés a alguien delante que se está riendo a carcajadas y te da por reírte. ¿Vieron esos videos que hay por ahí por Facebook, por YouTube? Que, el hombre que está dentro de un subte y empiezan a hacer experimentos que se empieza a reír y termina todas las personas que están en el subte riéndose. Bueno, es que se produce un contagio emocional. Lo mismo de emociones agradables que desagradables. Tenemos lo que se llaman las neuronas en espejo, que un poco replican aquello que tenemos delante, lo que está pasando con la otra persona en nosotros mismos, ¿no? Pero aquí esta pregunta es interesante, porque muchas veces solemos decir, no, me puse así porque vos estás de esta manera, y porque vos decís esto, y porque vos haces esto otro, y entonces generalmente la culpa siempre va para el otro. Pero pocas veces nos detenemos a pensar si esto viene de mí. ¿Por qué? Porque el desencadenamiento de la emoción desagradable, perturbadora, displacentera, no siempre viene del otro, no siempre se la compré al otro. Muchas veces también la estoy expresando yo hacia afuera, viene de mí, de alguna articulación en mi proceso mental, emocional, mental, en base a mis experiencias previas. Entonces el estímulo vino de esa memoria emocional, vino de mi experiencia anterior, y soy yo el que estoy entonces lanzando hacia afuera esa expresión emocional, y son los otros los que la están recibiendo. Entonces, por eso les pongo la doble flecha, porque está bueno que lo estudiemos en ambos sentidos y no nos quedemos con una mirada limitada de que siempre es el otro el culpable. En principio, además, tratemos de sustituir la palabra culpabilidad por responsabilidad. Entonces, la palabra culpable siempre termina asociada también a problema, y también termina asociada a esto de que, bueno, no, hacete cargo porque tú eres el culpable. Bueno, hablemos de responsabilidad y veamos hasta dónde podemos asumirla, sea yo o sea la otra persona de la cual ha brotado esta emoción que ha tenido un resultado perturbador, desagradable en este momento de nuestras vidas. Entonces, la última A de Alicia se refiere al alivio, y esto es importante tenerlo en cuenta también en la conciencia emocional. Cuando yo experimento este tipo de estados emocionales, pensar cómo es que yo me alivio habitualmente. Eso es conciencia, puramente conciencia emocional. Es decir, de tener que pensar, a ver, cuando a mí me pasa esto, ¿cómo se me quita? Y a lo mejor ahí te viene a la mente, bueno, sí, habitualmente yo lo que hago es que me encierro en mi pieza, apago la luz y al rato se me quita. Bueno, esa puede ser una manera que tú identificaste en ti, repito, particularmente, singularmente. A lo mejor otro se responde a sí mismo, bueno, no, yo me voy de mi casa y salgo caminando y así se me quita. O me voy al gimnasio y con un poco de movimiento corporal, que además está demostrado científicamente que cambia el estado de ánimo, que cambia las emociones, pues yo salgo de esto. Bueno, otros escuchan a Cerati, otros escuchan a Queen, otros dan salto, otros se van a la azotea, otros se toman un té, no importa. La idea es que pienses en primer lugar cómo habitualmente tú logras resolverlo. Y luego hacerte la segunda pregunta, ¿me es suficiente con esta metodología que estoy empleando, con estos recursos que estoy empleando para aliviarme? Entonces, es muy probable que si tú empezaste a usar este recurso ante la presencia de emociones perturbadoras, entonces quiere decir que a lo mejor los métodos que estaba utilizando no están siendo muy suficientes. Entonces, ahí viene la otra pregunta. ¿Qué otra cosa puedo hacer para aliviar estos estados emocionales? Para bajar su intensidad, su frecuencia, para modificarlo, porque no estoy diciendo para no tener emociones, porque las emociones siempre van a aparecer. La cuestión es, como bien lo dijo Gustavo hace un rato, ¿cómo gestiono esto que me sucede? Y nos vamos entonces al apellido de Alicia, que era Fredusa, ¿recuerdan? Entonces, frecuencia. Esta es importantísima. ¿Con qué frecuencia yo percibo esta emoción? ¿Una vez al día? ¿Más de una vez al día? ¿Varias veces en la semana? ¿Cuánto dura que lo vamos a ver después,
Pero aquí en el punto de la frecuencia se refiere a cuántas veces aparece. ¿Es esporádica o mi vida se está caracterizando cada vez más por esto? Es importantísimo porque cuando unimos luego cuántas veces aparece con la duración, entonces yo voy a poder entender un poquito más lo que se refiere a mi emocionalidad, porque si la emoción tiene la tendencia a durar demasiado en el tiempo, entonces lo que está pasando es que está abonando un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo va a ir creciendo en mí. Y aquello que fue inicialmente una emoción pasajera se va instalando como un estado de ánimo. Y entonces, digamos, la tristeza transitoria de un momento por una noticia, por un evento X, se empieza a instalar y se empieza a convertir en un estado de ánimo, que luego puede desembocar en un montón de cosas más. Y si esa frecuencia se incrementa, igual que esa duración, igual que esa intensidad, a la larga hasta pudiera terminar en un cuadro depresivo. Entonces, frecuencia, duración. ¿Y para qué todo esto, gente? Para poder abordar a soluciones que nosotros le llamamos, con este recurso de Alicia Fredusal, soluciones asertivas. ¿Qué puedo hacer? Ya que estamos compartiendo estos temas desde el coaching ontológico, ¿qué puedo hacer desde el lenguaje, desde la emocionalidad, desde la corporalidad? Y esto es importantísimo, porque a veces nos encasquillamos, nos quedamos como cerrados. No, ¿cómo le digo esto? ¿O cómo expreso esto? Bueno, pará. Si no podés con el lenguaje, hacete la pregunta si no lo puedes manejar desde la emoción, con inteligencia emocional. O si no, a lo mejor lo puedes manejar desde la corporalidad, que tiene que ver con este primer tema de la webinar que hablaba Gustavo. Es decir, tengan en cuenta esto, no lo pierdan de vista, porque en cualquiera de los elementos, lenguaje, emocionalidad, corporalidad, que nosotros podamos insertar un nuevo modo de hacer, va a repercutir en los otros dos dominios. Y eso, en definitiva, va a redundar en una solución más adecuada para esto que me sucede. Luego los invito a preguntarse, ¿cómo puedo modificar favorablemente mi capacidad de acción? Porque el tema del coaching tiene que ver mucho con el sentido praxeológico, es decir, referido a la capacidad de acción del ser humano. Y está bueno poder preguntarse, bueno, esta es la capacidad de acción que yo he podido desarrollar hasta ahora. Bueno, correcto. ¿Cómo puedes modificar esa capacidad de acción si no estás logrando lo que quieres o lo que necesitas lograr? ¿Cómo puedo lograr mi propósito desde el respeto a mí mismo y también teniendo en cuenta el respeto hacia los demás? Porque eso es una manera asertiva de yo solucionar el quiebre que tengo, de yo solucionar lo que me está pasando con esa emoción displacentera, desagradable, perturbadora. Entonces, queridos participantes y compañeros, esta es una humilde contribución a los recursos para trabajar con nuestra conciencia emocional. Y no es tan complicado. Los invito a que lo prueben, a que lo experimenten, a ver qué tal les va para ustedes mismos, para las personas que están a su alrededor. Y que no dejen de hacerse preguntas, porque el cuestionamiento nos acerca un poco más a las soluciones. Si nos quedamos estáticos y damos todo por sentado, ahí mismo nos vamos a quedar y no vamos a avanzar ni un milímetro. Bueno, esto es lo que tenía para compartirles. La mayoría tiene mis contactos también para cualquier consulta. No sé si ahí arriba nos va a comentar o si estamos en tiempo para responder alguna pregunta del chat. Y si no tienen mis datos, pues aquí les comparto los que no tengan mi número y el mail al que me pueden escribir. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, muy claro, de mucha utilidad en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, como saben ustedes, bueno, les queremos agradecer por esta horita y cuarto de participación y también repetirles que esta es la segunda de una serie de 3 webinars. La semana que viene
los invitamos a la tercera, donde va a estar el coach Horacio Silva y la coach Adriana Carballo, que van a estar hablando de resiliencia, van a estar hablando de coaching en educación y tips de coaching en educación, y de cómo afrontar quiebres en estas épocas. Así que le damos un fuerte aplauso a Roberto también virtualmente, y le agradecemos por la participación. Y bueno, esta webinar está siendo grabada, la vamos a compartir en los grupos, igual que la primera. Les vamos a compartir también, les vamos a retransmitir la primera y vamos a compartir esta para que la puedan también compartir ustedes a la vez con quienes les parezca. Muchísimas gracias por la participación, como siempre, y bueno, que tengan muy felices Pascuas. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.